de esta semana es esporulación y vamos a ver las diferentes etapas en las que se van formando las esporas y las estructuras donde se forman estas esporas. Lo primero que debemos saber es que los hongos necesitan tener un crecimiento, pero además necesitan sobrevivir y dispersarse hacia nuevos sustratos que ellos puedan colonizar. La sobrevivencia y además el estado latente para que el hongo pueda lograr dispersarse hacia otros sitios se logra a través de la producción de las esporas. La esporulación se va a referir al desarrollo tanto de esporas asexuales como sexuales y las estructuras asociadas a esto. Entonces, durante todo el curso hemos visto la gran variedad de estructuras donde los hongos pueden formar sus esporas. Por ejemplo, ya hemos visto los basidiomas, los ascomas, los conidiomas, también vimos los esporangios y pues otras estructuras también pueden formarse las esporas directamente de hifas o en zoosporangios. También, como hemos revisado, vamos a poder decir características principales de las esporas, si se mueven o no, entonces ahí podemos decir si son planosporas cuando tienen movimiento, aplanosporas cuando no tienen movimiento, endosporas si se forman dentro de una estructura, exosporas si se forman fuera y pueden ser tanto sexuales como asexuales. Y a lo largo del curso pues hemos visto las diferentes esporas que están ahí, como las esporas de resistencia, las oosporas, las cigosporas, las basidiosporas, ascosporas. También tenemos esporas asexuales, como las clamidosporas, las zoosporas, los conidios, las artrosporas y las esporangiosporas. Vamos a poder reconocer 5 etapas principales en la formación de las esporas, desde que se va formando la espora hasta que la espora germina. Entonces vamos a ir revisando estas 5 etapas, que son la formación de las estructuras reproductoras, la liberación, la dispersión, la latencia y la germinación. Un punto importante que hay que ver es el tipo de esporas que se van a estar formando. Puede haber esporas de dispersión, que por lo general son pequeñas, se van a producir en gran cantidad y van a germinar muy fácilmente. Su latencia es moderada. Y en cambio también tenemos esporas de sobrevivencia, que como su nombre lo indica, pues van a ser para que el hongo pueda sobrevivir bastante tiempo antes de que esa espora germine. Entonces, pues por lo general van a ser esporas más grandes que las de dispersión, van a tener sustancias de reserva, no necesariamente se producen en grandes cantidades, pueden producirse menos que las de dispersión. La latencia va a ser larga para que puedan sobrevivir a condiciones desfavorables y la germinación por lo general es por un estímulo específico. La formación de estas estructuras y el comportamiento que tienen estas esporas van a estar controlados por diferentes factores. Por factores fisiológicos que también vamos a revisar, que pueden ser factores genéticos, hormonales y nutricionales, y también por factores ambientales. Por lo general, se estudia esta parte de la esporulación cuando vemos el desarrollo de los hongos, es decir, cómo de micelio o de hifas pasan a formar ya la estructura de reproducción y después las esporas. También se sabe mucho acerca de los hongos que se estudian en el laboratorio. Se ven ahí las condiciones que pueden estar afectando la formación de las estructuras de reproducción y de las esporas, y también se conoce mucho acerca de los hongos que son patógenos y que pueden ser fácilmente cultivables y que además también afectan a cultivos de interés comercial, pero vamos a estar viendo diferentes ejemplos.
Bueno, en la formación de las estructuras de reproducción tenemos que tener en cuenta que los hongos requieren un periodo para crecer antes de que puedan formar estas estructuras. Entonces, después de que el hongo ya crece, el micelio entra ya a la fase de reproducción y pues muchos de los nutrientes van a estar siendo transportados hacia donde se está formando la estructura de reproducción. Esos compuestos pues le van a servir al hongo para nutrirse y le van a dar la energía necesaria para poder formar tanto la estructura de reproducción como las esporas. Por lo general, cuando el hongo entra en la fase reproductiva, ya no hay un crecimiento somático tan acelerado como antes. Empieza un decline o cese de ese crecimiento. Y pues vamos a ver que hay un gran número de factores que interactúan para inducir de pasar del crecimiento somático a la esporulación. Vamos a ver primero los factores fisiológicos y uno de los más importantes es los nutrientes. La esporulación puede ser inhibida por una alta concentración de nutrientes en el medio. También va a influir la composición de esos nutrientes y el agotamiento de los nutrientes va a estar relacionado a la esporulación. Y esto lo pudieron ver como ejemplo en el caso de su cultivo de setas. Al inicio, el micelio comienza a comerse su sustrato, que es la paja, y lo único que hace es crecer. Y una vez que su bolsa de paja o su recipiente ya está completamente colonizado por el micelio, es decir, se está agotando el sustrato, que es la paja, es cuando vamos a empezar a llegar a la fase donde se empiezan a producir los esporomas, que ya es la fase de reproducción. Un nutriente muy importante es el carbono. El crecimiento somático del micelio es inducido por la presencia de monosacáridos, en especial por la glucosa. Y la reproducción sexual se ve más favorecida por la presencia de disacáridos o polisacáridos. La esporulación es inducida por el agotamiento de las fuentes de carbono. Otro nutriente que también es importante es el nitrógeno. El micelio siempre debe tener una fuente de nitrógeno que le sirve para el crecimiento y puede a veces no ser tan importante para la reproducción, pero sí es un nutriente que se ocupa. Y la esporulación es inducida por el agotamiento del nitrógeno. Entonces ahí en el cuadro pueden ver ejemplos donde al agotarse el nitrógeno que es asimilable para los hongos, puede iniciar el proceso de que se forme un conidióforo, un basidioma o se dé la esporulación asexual. La relación entre estos dos nutrientes que ya vimos, el carbono y el nitrógeno, también es importante y puede afectar la producción de las esporas en algunos hongos. Por ejemplo, ahí tienen a Fusarium oxysporum, que es este de acá, donde una baja concentración de la relación carbono-nitrógeno conduce a la producción de clamidosporas, mientras que en otras condiciones se forman solamente conidios. La esporulación, también en la levadura Saccharomyces cerevisiae, requiere el agotamiento de ambos nutrientes, tanto de carbono como de nitrógeno. Y también hay excepciones, por ejemplo, Aspergillus nidulans, en agar con diferentes concentraciones de carbono o de nitrógeno, de todas formas esporula y forma conidióforos cada 24 horas. Es decir, la formación de sus conidios no está relacionada al agotamiento de nutrientes, al menos para sus esporas de dispersión. Los minerales, las vitaminas y algunos factores de crecimiento también son un factor importante, ya que algunas esporas requieren de este tipo de minerales para poder formarse. Entonces, un mineral en particular puede ser necesario para la formación de las esporas, aunque no sea necesario para el crecimiento. Y eso está relacionado a cómo está constituida a veces la espora. Por ejemplo, si recuerdan, en algunas zoosporas de Chytridiomycota sensulato, por ejemplo, tienen esta parte que es la nuclear cap, donde hay muchas proteínas
y estas partículas gamma. Entonces, para formar las zoosporas necesitan por fuerza ciertas cantidades, por ejemplo, de tiamina, de biotina, ciertos componentes que van a estar formando a esa espora. Las hormonas y feromonas también pueden estar influyendo en la formación de las esporas, en todo el proceso de la reproducción sexual en algunos hongos. Por ejemplo, si recuerdan los gametos de alomices, los gametos más son atraídos hacia el gametangio menos antes de la liberación de las gametas más, y para eso se requiere la liberación de la hormona sirenina. También en las levaduras Saccharomyces cerevisiae que tienen heterotalismo, las células de cada tipo sexual van a producir una hormona que es lo que causa cambios en la célula del sexo opuesto. Y también hay feromonas sexuales para la especie Neurospora crasa. En mucorales vimos un ejemplo específico cuando veíamos la formación de los progametangios, los gametangios, para formar la cigospora. Si recuerdan, ahí cada cepa produce también una hormona. Por ejemplo, la cepa más produce el metil 4 dihidrosporato, mientras que la cepa menos produce el trisporol, y esas sustancias son las que inducen la formación de los progametangios, que si recuerdan son estos. Después los gametangios se tocan, después ya se fusionan y van a terminar formando una cigospora. También un factor importante es la genética, es decir, qué genes van a estar controlando la compatibilidad o la incompatibilidad en la reproducción sexual, o también puede estar relacionado a otras características. Por ejemplo, se hacen muchos estudios donde se quita algún gen y se ve si aún así hay una producción de hormonas, o puede ser que el hongo ya no produzca una hormona si se le quita un gen o varios genes, y entonces todo el proceso de reproducción sexual pues se ve interrumpido. También los genes pueden estar asociados a cómo reacciona un hongo hacia ciertos nutrientes o hacia factores ambientales que al final pues desencadenan una respuesta en su ciclo de reproducción, ya sea sexual o asexual. Por ejemplo, hay cepas de Pleurotus ostreatus de la seta en donde se han quitado algunos genes para que entre las cruzas haya cepas de ese hongo, de esa seta, que no esporulan. Sí se forman los basidiomas, pero no producen esporas. Los factores ambientales que van a estar influyendo en este proceso de esporulación puede ser la temperatura, la humedad, la cantidad de oxígeno, de CO2, el pH, entre otras. Y el micelio va a poder crecer en diferentes rangos de todos estos factores. El óptimo de esas condiciones para el crecimiento puede que no sea el mismo para la esporulación. Recuerden que estos factores ambientales se ven claramente, por ejemplo, en los hongos que son dimórficos y que a cierta temperatura crecen como hifas, y cuando la temperatura aumenta crecen como levaduras. Entre los factores vamos a encontrar a la luz. Entonces, en muchos hongos la luz no afecta la esporulación, pero en otros va a tener una influencia. Por ejemplo, va a haber algunos que requieran por fuerza la luz, como Pilobolus kleine, que está acá, Nectria y Schizophyllum. Ellos para esporular por fuerza requieren de luz. Y Trichoderma viride, los conidios son estimulados por la luz, pero también crecen en oscuridad. Algunos hongos van a necesitar la luz solo al inicio de la esporulación, o después de que inicia la esporulación requieren ciclos de luz y de oscuridad. Algunos incluso solo necesitan una exposición de segundos para que inicie la esporulación. Otros requieren de luz ultravioleta, como los ejemplos que vemos acá.
Y la oscuridad, pues también muchos hongos van a requerir de la luz para iniciar la esporulación, pero por fuerza requieren un periodo de oscuridad para que el proceso de la esporulación finalice o para que las esporas se maduren o para el mecanismo de descarga de esas esporas. Y algunos van a requerir también de oscuridad total, como los tres ejemplos que ven acá, Dicranofora fulva, que es este, y las ascosporas de Aspergillus glaucus. Entonces, por la luz que requieren los hongos y la oscuridad pueden dividirse en indiferentes a la luz, que no requieren la luz para esporular, los que esporulan o decrecen con la exposición a la luz, es decir, en donde hay menos esporulación cuando se exponen a la luz, los que requieren periodos de luz y de oscuridad, los que requieren oscuridad total, pero aún así la esporulación es más abundante con la exposición a la luz, y los que requieren de luz para producir sus esporas y las estructuras reproductoras. Los periodos de luz y oscuridad se han estudiado como ritmos de esporulación y se les puede llamar también que es un reloj biológico circadiano en los hongos, y se estudia mucho, por ejemplo, en Neurospora crassa, que son las fotos que ven aquí, donde se pueden ver anillos de crecimiento de macroconidios que responden justo a los periodos de la luz y oscuridad. También hay hongos que tienen un fototropismo positivo. Los estípites de basidiomicetos, los cuellos de varios peritecios y los conidióforos en ascomicetos y esporangióforos de zigomicetos, es decir, siguen a la luz. Entonces tienen fotorreceptores que captan esta luz y, por ejemplo, aquí en Phycomyces, cuando se tiene en oscuridad, no produce ningún fotorreceptor, y cuando está en luz produce un fotorreceptor que le da este color amarillo y se le llama un proceso de fotocarotenogénesis. También cuando ya forma sus estructuras de reproducción, que son esporangios, el esporangióforo tiene un fototropismo positivo hacia la luz, y como lo ven en las imágenes de acá, pues sigue a las fuentes de luz dependiendo en qué dirección se le coloque. El oxígeno es otro factor y la mayoría de los hongos lo requieren para poder esporular, excepto en grupos específicos, como ya lo vimos, que son los neocalimastigomicetes de Chytridiomycota sensulato y también Bastocladia, no requieren de oxígeno para poder esporular. Bajas concentraciones de oxígeno y altas de dióxido de carbono pueden estimular la esporulación en algunos hongos, como en Blastocladiela. El dióxido de carbono también es importante para este proceso y puede inhibir los basidiomas de Schizophilum comune y puede ayudar a la expansión del píleo en Flammulina velutipes. También promueve los peritecios de Chaetonium globosum. Aquí está Chaetonium. En el caso de Flammulina velutipes es la expansión del estípite. Aquí hay un error. Entonces, cuando hay una mayor cantidad de dióxido de carbono, que es en este caso, y que así se utiliza para el cultivo, el estípite se expande. Al igual que eso pasa también en las setas en su cultivo, si el estípite está creciendo demasiado es porque hay una acumulación de dióxido de carbono, y eso pasa porque no hay una ventilación correcta del lugar en donde está su cultivo. Algunos hongos también pueden ser muy sensibles en la formación de sus esporomas a la humedad relativa. Eso pasa, por ejemplo, en Polyporus brumalis, que tiene un desarrollo anormal cuando no hay suficiente humedad en el medio. Y ustedes también lo están viendo con su cultivo de seta, donde si no hay una humedad relativa
alta en su cultivo, pues los esporomas empiezan a secar. Pero si la humedad también es excesiva, el esporoma se empieza a pudrir. Entonces hay que encontrar un óptimo en la humedad para que los esporomas se desarrollen de forma normal. En el caso de la temperatura, pues vamos a tener que la mayoría de los hongos son mesófilos y pocos van a tolerar una temperatura muy alta o muy baja para la formación de sus esporomas o de sus estructuras de reproducción y de sus esporas. Por lo regular, hay rangos más estrechos para el crecimiento y los óptimos son más bajos en la esporulación que para el crecimiento. Tenemos algunos ejemplos de hongos que crecen a temperaturas muy bajas, como Monilinia, que es este de acá, y Telobolus, que crecen hasta menos 10 grados centígrados. El geotropismo es otra variable y ahí los basidiomicetos, el estípite tiene un geotropismo negativo, es decir, va contra la gravedad, crece verticalmente, y las láminas tienen un geotropismo positivo, es decir, crecen hacia abajo. El pH es otro factor y los hongos van a tolerar un intervalo entre 2 y 9 de pH en su esporulación y dependiendo de cada especie pues tienen su rango óptimo. Por ejemplo, esta especie que vemos aquí que se utiliza para biocontrol de algunas orugas, su óptimo de pH está aquí en 8. Y es importante justo conocer los óptimos dependiendo de la especie y del uso que le queremos dar. Por ejemplo, pues aquí es importante reconocer en qué pH el hongo produce más conidios, porque pues va a ser más efectivo para el biocontrol de estas orugas. Sobre los factores, pues hay que mencionar justo que la esporulación va a ser un proceso multifactorial. Aunque haya algún factor que pueda desencadenar la formación de la estructura de reproducción o la formación de las esporas, siempre van a estar interactuando varios factores. Entonces, por eso es importante entender el proceso en cada especie que estemos estudiando, relacionar el proceso de esporulación a todo su ciclo de vida y al hábitat en donde está ese hongo, conocer los óptimos y los intervalos en donde se da este proceso y saber que estos factores pueden estar cambiando de acuerdo a si estamos estudiando en condiciones de laboratorio o en condiciones de campo. Hemos terminado hasta aquí los factores que van a estar relacionados a la formación de las estructuras reproductoras y a la formación de las esporas. Ahora entramos a la liberación o descarga. La liberación o descarga se refiere al proceso donde la espora se va a separar de la estructura en donde se formó. Puede ser separarse de su hifa, de una colonia de hifas, de esporangios o tesporomas o de cualquier otra estructura de reproducción. Y en la liberación las esporas se van a descargar a una distancia corta. Las esporas de sobrevivencia, la liberación va a ser por lisis de las hifas o de los esporomas, de la parte donde esté la espora, que sería el himenio, y por lo general lleva más tiempo. Y en las esporas de dispersión hay mecanismos enzimáticos o de ruptura de conexión entre la espora y la estructura de reproducción, y por lo general es un proceso que se da de manera más rápida. Los mecanismos de descarga van a ser de dos tipos, los pasivos y los activos. Entonces, en los pasivos tenemos que ahí se ocupa una energía externa al hongo, es decir, energía del medio ambiente como pueden ser flujos de aire, vibraciones, lluvia o animales, es lo que va a hacer que la espora se separe de su estructura de reproducción. En cambio, en el mecanismo activo,
ahí tenemos que el hongo genera su propia energía para que la espora se libere de su estructura de reproducción. Y ahí puede ser por movimientos dados por deshidratación, por tensión superficial o por presión. Vamos a ver entonces algunos de estos mecanismos. En los pasivos tenemos los flujos de aire y pues esos flujos van a hacer que se separen las esporas. Por ejemplo, eso se da en los conidios. Los conidios se separan de sus conidióforos por pequeños flujos de aire. Y también eso sucede para las esporangiosporas, las uredosporas y teliosporas. Se ha propuesto también que las esporas se cargan eléctricamente en el aire y esas cargas electrostáticas pueden influir en la liberación de las esporas, pero algunos estudios también creen que esas fuerzas son demasiado pequeñas para separar por ejemplo, a los conidios de sus conidióforos y no se ha comprobado directamente en experimentos que esto suceda, pero es una propuesta. La cavitación o formación de burbujas es otro proceso pasivo por el que se liberan las esporas y esto se da por el medio ambiente en donde se encuentra el hongo, hace que dentro del citoplasma se evapore agua y la pared de la célula se va arrugando, se tensa y se crea una burbuja. Entonces aquí en el esquema pueden ver que se crea esta burbuja y esa burbuja es lo que hace que se separe la espora, en este caso el conidio, del conidióforo. Y se da una velocidad aproximada de 0.6 metros sobre segundo y la espora solamente se libera a una distancia de 0.5 milímetros. Las gotas de lluvia y la vibración que ellas pueden causar al caer también son una fuerza que hace que las esporas se separen de su estructura de reproducción. Entonces, pues hay que tener en cuenta que la gota de lluvia que cae tiene una fuerza y pesa más que muchas esporas, entonces eso es lo que hace que la espora se libere. Y eso sucede, por ejemplo, en los licoperdoides, si recuerdan, en Basidiomycota. Estos hongos, al contrario de otros grupos de Basidiomycota que sí generan su energía para liberar sus esporas, en estos las esporas están encerradas. Entonces, muchas veces son las gotas de lluvia lo que hace que las esporas se liberen por el ostiolo de estos basidiomas, como se ve aquí en las imágenes. También puede ser por animales, que también es un mecanismo pasivo de liberación de las esporas. Los animales al caminar pueden pisar estos basidiomas o apretarlos y también así liberar las esporas. En el grupo forma de los nidularioides también es por gotas de lluvia que se liberan los peridiolos, que es en donde están las esporas. Y en este caso se liberan a una distancia aproximada de 1 metro o un poco más y a una velocidad de 5 metros sobre segundo, que equivale a 18 kilómetros por hora. Entonces, si recuerdan, en este grupo forma los peridiolos son estos de aquí y tienen un cordón funicular. Entonces, cuando cae la gota de lluvia, sale expulsado el peridiolo y el cordón funicular hace que se quede agarrado hacia alguna cosa que esté cerca. Puede ser, por lo general, plantas que están cerca y ahí es donde quedan atrapados los peridiolos y así se liberan las esporas. En este video vamos a poder ver cómo cae la gota de lluvia y eso es lo que hace que se liberen los peridiolos. Se han hecho estos experimentos donde se ponen aquí los nidularioides y se observa cómo se liberan. En este otro video, lo que vamos a observar es cómo se atrapa el cordón funicular. Aquí está. El peridiolo se queda atrapado ahí gracias a su cordón funicular.
Bueno, terminamos los mecanismos pasivos y ahora vamos a ver los mecanismos activos por los que se liberan las esporas. El primero de ellos es la presión de turgencia y este se da por el contenido celular sobre la pared celular y se da por cambios osmóticos dentro de la célula. La descarga puede llegar a ser muy explosiva, la descarga de las esporas. Por ejemplo, en los ascomicetos, en tafrina, puede ser de hasta 30 metros sobre segundos. Es mucho más rápido que los otros ejemplos que hemos visto, ya que esto equivale a 100 kilómetros por hora. Pero también hay algunos otros que no tienen esta descarga explosiva como Eurotium. Entonces, en muchos ascomicetos vamos a ver que las ascosporas se liberan de las ascas justo gracias a este mecanismo de turgencia. Aquí están otros ejemplos: Gilaria, Ascobolus, Plospora, que tienen ascas y las ascosporas se van a estar liberando por esa presión, ya sea que rompan el asca o que el asca sea operculada y se abra para que se liberen las ascosporas. También en los peritecios, por ejemplo de Sordaria, Nectria y Giberella, en los peritecios también las esporas van a ser descargadas por turgencia de las ascas. Y por ejemplo en los apotecios, aquí vamos a ver una elvela y aquí vamos a observar la descarga masiva de las ascosporas. A veces cuando pones las elvelas y les da la luz, sucede esta descarga, tanto por la presión de turgencia como por la exposición a la luz. Todo este polvo que ven en el video son ascosporas que se están liberando. Otros ejemplos es la ruptura de células que conecta a los conidios con los conidióforos, o también puede haber una eversión de paredes. Y esto se da en Nigrospora oryzae, que es este de acá, y en Entomoptora. Otro ejemplo de presión de turgencia son las zoosporas, que hacen una presión hidrostática para romper sus zoosporangios, y así es como se van liberando estas zoosporas. Aquí vean, todas estas son zoosporas que se liberaron de este zoosporangio. En Pilobolus tenemos también una presión impresionante en el esporangióforo. El esporangióforo es toda esta parte hialina y la punta se va a ir ensanchando. Esto sucede porque tiene un fototropismo positivo al tener algunos pigmentos que a veces se llegan a notar aquí en este anillo. Tiene pigmentos que se ven de un color naranja o amarillento. Y entonces los pigmentos hacen que se vaya hinchando esa parte y al final, para que el esporangio salga expulsado, que es el esporangio es este negro, el anillo de la pared se fractura y eso es lo que le da el impulso al esporangio para salir disparado. Sale disparado a una velocidad de 9 metros sobre segundo y lo impresionante de este es que puede alcanzar una distancia de hasta 2.5 metros. Aquí se puede observar cómo se va ensanchando la punta del esporangióforo y al final se va a liberar el esporangio. Si recuerdan, también vieron por ahí un video de cómo se descarga el esporangio de Pilobolus. En Spherobolus también pasa algo parecido y la turgencia de las células del peridio, que serían estas células de aquí, del peridio, que es un endoperidio, es lo que hace que se expulse el
En este caso es un peridiolo también como en los nidularioides. El peridiolo es este negrito, ahí van las esporas y por la presión que hay aquí dentro del endoperidio, este se vierte, es decir, se voltea como una tapita, se voltea y sale disparado entonces el peridiolo. Se le llama a veces que hasta se puede escuchar un sonido de pop cuando se vierte la parte del endoperidio y sale disparado el peridiolo. Y por último, el mecanismo de tensión superficial, que es el que ya revisamos en Basidio micota, donde hay una acumulación de gotitas de agua, la gotita de Buller y la gota axial, que se concentran en la espora debido a la presencia de algunos azúcares en la espora como el manitol. Y una vez que estas gotas se tocan, hacen que haya ahí una catapulta de tensión superficial, que es lo que hace que se separe la basidiospora de su estérica. Y así es como se liberan las esporas en varios grupos de Basidio micota. Ahí se liberan más o menos a una velocidad de 1 metro sobre segundo y alcanzan distancias de 1 a 2 milímetros. Y esa liberación pues obviamente depende de, bueno, está relacionada a la gran diversidad de formas de basidiomas que ya revisamos en el grupo de Basidio micota. Bueno, a pesar de los mecanismos activos o pasivos que estén liberando a las esporas, pues también hay una influencia de las características ambientales. Por ejemplo, si es de día o de noche, o sea, si hay oscuridad o si hay luz, como lo vimos en el vélano, que aparte de la descarga por la presión de turgencia en las ascosporas, también responde a las fuentes de luz. Y también puede estar afectando la humedad del ambiente para la liberación de las esporas. Ahora pasamos a la siguiente etapa, que es la dispersión. Entonces ahí no hay que confundir la liberación con la dispersión. En el caso de la liberación es solo la separación de la espora de la estructura donde se formó y recuerden que hay esa corta distancia. Y en la dispersión vamos a estar hablando del movimiento de esas esporas que es posterior a su liberación, es decir, ya que se separó la espora del lugar donde se formó, de la estructura donde se formó, ahora la espora, ¿qué distancia se va a mover del lugar donde se liberó? Entonces, ese proceso de dispersión, por lo general, es un proceso pasivo y las esporas ahí pueden viajar grandes distancias. Ahí lo que deben de hacer es superar la viscosidad del aire, del agua, y la dispersión entonces va a estar dada por factores como el aire, el agua, los animales o incluso las semillas. Por ejemplo, en el aire, pues se sabe que las esporas son un componente principal del aire. Por eso muchas veces causan enfermedades en plantas y alergias a los humanos porque están en el aire. Y esas esporas del aire provienen de hongos en plantas o de esporomas y no son esporas que provengan del suelo. El aire va a tender a mover a las esporas de manera horizontal, pero sí va a haber corrientes de convección que las puedan llevar de manera vertical. Las esporas que podemos encontrar en el aire, la concentración va a depender del número de esporas que son liberadas por minuto, de la velocidad del viento, la turbulencia del viento, las corrientes de convección y la velocidad de sedimentación de esas esporas. Por ejemplo, se ha visto que hay 50 millones de toneladas de esporas que se dispersan en la atmósfera cada año, y eso se hace midiendo la concentración de manitol. También se sabe que las esporas sobre selvas tropicales son ricas en basidiosporas y se ha sugerido que pueden actuar como un núcleo para la formación de nubes.
Entonces vean que en el aire hay una gran cantidad siempre de esporas. El agua es otro factor que va a estar moviendo a las esporas, en este caso esporas no móviles. Las gotas de agua pueden capturar esporas y llevarlas en la niebla y dispersarlas a grandes distancias. También recuerden que el impacto que generan las gotas pueden hacer que las esporas también viajen distancias o que las esporas puedan ser levantadas del suelo y después dispersadas por aire. Los conidios de hongos marinos son los que más son transportados, dispersados por aire. Y esto se da, recuerden, porque vimos muchos de estos estauroconidios que tienen formas muy diferentes con 3 o 4 bracitos o que tienen formas helicoidales, helicoconidios, y esas formas justamente responden a esta manera de dispersión, ya que el no ser esporas redondas les facilita el sujetarse a espuma del mar y estarse transportando grandes distancias por el agua o de la espuma del mar pasar al aire y también ser dispersadas por ese medio. Las esporas móviles pues son de las pocas que van a tener una dispersión pasiva porque ahí el movimiento sí depende de las sustancias de reserva que tienen estas zoosporas, que recuerden las vimos en Chytridiomycota sensulato, y pues ellas iban a estar moviéndose de acuerdo a sus sustancias de reserva y la quimiotaxis que tengan, aunque también a veces pueden ser, digamos, arrastradas por algunas corrientes de agua. Otro factor pasivo de la dispersión son los animales y son vectores muy importantes para la dispersión de los hongos, principalmente invertebrados, aunque también hay vertebrados. Y ahí podemos distinguir dos tipos de cómo los animales transportan a las esporas de los hongos. Puede ser una endosocoria, si el hongo o la espora está dentro del animal, o puede ser una ectosocoria si está sobre el animal. Por ejemplo, recordemos a Batrachochytrium en Chytridiomycota sensulato, que se dispersa cuando las esporas están, bueno, los esporangios se forman dentro de la rana y las osporas se liberan al agua. Pero pues recuerden que las ranas pueden estar pues dispersando a estos hongos. También animales que se comen los esporomas, como las ardillas, pueden estar dispersando las esporas, ya sea en su cuerpo, sobre su cuerpo o dentro de su cuerpo al defecar en las heces pueden quedar varias esporas. Otros ejemplos son Pilobolus, que el esporangio que se libera queda en la materia vegetal que es consumida por vacas o por otros animales, y cuando las vacas defecan, el hongo vuelve a formarse en el excremento. También las trufas tienen un compuesto que es el alfa-androstenol, y qué es lo que atrae a a las puerquitas hembra, y esa es la sustancia, el olor que pueden estos animales captar, y así es como encuentran las trufas. Entonces también es un proceso de dispersión por animales. Muchos insectos también dispersan las esporas, ya sea al consumir los basidiomas o simplemente en sus cuerpos llevar las esporas de diferentes hongos. En las moscas, si recuerdan, los falales tienen la gleba, que es en donde están las esporas, y qué es lo que atrae a las moscas hacia sus basidiomas. Entonces las moscas pues se llevan en todo su cuerpo pegadas muchas basidiosporas que están dispersando hacia otros sitios. En algunos experimentos también se ha visto que los hongos que son bioluminiscentes y atraen más a insectos
esos insectos también pueden estar dispersando las esporas y este mecanismo de bioluminiscencia puede ser justamente para atraer a estos dispersores. Y por último, las semillas, algunos hongos que son fitopatógenos como Tiletia caries y Ustila gonuda, las teliosporas se forman en las semillas y esas semillas al ser transportadas pues también están dispersando las esporas del hongo. La siguiente etapa de las esporas es la latencia y la latencia va a ser el estado inactivo de la espora. Ahí tiene la espora una tasa metabólica muy baja, además no ocurren cambios fisiológicos y la latencia puede durar de horas a años dependiendo de la especie y vamos a encontrar dos tipos, la latencia exógena y la endógena. En la latencia exógena tenemos que la espora es inactiva y va a poder germinar hasta que el medio ambiente cambien las condiciones y eso permita que la espora germine. Entonces ahí no depende mm, de condiciones dentro de la espora, sino de los factores ambientales que desencadenan que la espora germine. Entonces puede estar la germinación inducida por nutrientes, por la temperatura, por la humedad, pH, oxígeno, etc. O también puede estar inducida por actividad microbiana. Y ahí, por ejemplo, se ha visto en algunos experimentos donde se ponen esporas en suelo y se les va agregando agua, pues se ha visto que los flujos de agua son el factor que induce a la germinación. Y en el caso de la latencia endógena o constitutiva, ahí sí depende de las características estructurales o metabólicas de la espora y la activación es muy específica. Entonces, hay esporas que aunque tengan, por ejemplo, todas las condiciones ambientales como agua, nutrientes, la temperatura adecuada, simplemente no están, por ejemplo, maduras porque requieren más tiempo de maduración y no van a germinar aunque tengan esas condiciones. Van a germinar hasta que el periodo de maduración concluye. Otros ejemplos son el de Puccinia graminis, que tiene un inhibidor endógeno, que es esta sustancia metilcisferulato, y se elimina con lavados. Entonces, hasta que la espora no se lava continuamente, pues no va a poder germinar. Y en la naturaleza, pues se puede ver con las lluvias, hasta que no ha pasado por diferentes etapas o varias veces ha llovido y se ha podido lavar ese inhibidor, pues no va a germinar la espora. Otro ejemplo son hongos coprófilos, donde sus esporas se activan solamente a 37 grados Celsius en condiciones ácidas, y eso solo se da en los ambientes intestinales. Entonces son hongos que por fuerza la espora hasta que no detecte esas condiciones, pues no va a germinar, por ejemplo en Coprinus y en Ascobolus. Y la última etapa va a ser la etapa de la germinación, donde la espora pues ahora sí va a tener un aumento en su tasa metabólica y va a haber cambios morfológicos. La espora va a empezar a formar un tubo de germinación, que es este que vemos aquí, cuando empieza a germinar. Después va a tener un crecimiento apical, como lo vieron en fisiología, va a empezar a producir más núcleos, se va a empezar a aceptar y pues ya no va a tener la forma de espora, sino que ahora va a ser una hifa que va a continuar creciendo hasta formar un micelio. Para la germinación, la mayoría de los hongos requieren condiciones por ejemplo, de agua o de humedad relativa, van a requerir de oxígeno, la mayoría, dióxido de carbono, temperatura adecuada y azúcares simples.
y algunos van a requerir características específicas como la presencia del micelio de su especie, por ejemplo en el champiñón, y químicos emitidos por sus huéspedes para los que son fitopatógenos, por ejemplo. En Puccinia cartami se requiere de poliacetilenos para la germinación de las esporas. Otros para la germinación requieren periodos de luz y de oscuridad, como en algunas teleosporas, o también requieren el contacto con su sustrato, como en las zoosporas de Chytridium micota, hasta que la espora llega a tener un contacto con su sustrato es cuando empieza a germinar. Los tubos germinales van a tener un crecimiento exponencial hasta su extensión máxima, como lo vieron en otros temas, y de ahí van a tener la mayoría un autotropismo negativo, es decir, las puntas no se van a tocar. Y también pueden tener un quimiotropismo hacia sus huéspedes o sustratos, como en el caso de Blastocladiela. Pueden tener también un fototropismo negativo, como en Botrytis cinerea y en las uredosporas de algunas rollas, es decir, que van a estar penetrando en los tejidos y alejándose de la luz. Y otros pueden tener tigmotropismo, como en Puccinia ordei, que se orienta a 90 grados de las células de las hojas que infecta. Por último, si después de la germinación las condiciones son desfavorables, algunas especies pueden regresar a la latencia y esto sucede formando otra estructura de reproducción. Por ejemplo, en Fusarium, los macroconidios, cuando son colocados en condiciones desfavorables, se convierten en clamidosporas. Aunque ya hayan germinado, en vez de seguir creciendo como una hifa, lo que hacen es formar una clamidospora para aguantar las condiciones desfavorables. Y eso es todo del tema de esporulación. Si ven, lo que les tiene que quedar claro, pues son las diferentes etapas que hay y todos los factores que pueden estar involucrados tanto en la formación de la estructura de reproducción y después en todas las etapas, en la formación de las esporas, en cómo la espora se libera, se dispersa, después cómo es la latencia de esa espora y también qué factores intervienen para que la espora pueda germinar.